La noche siempre guarda secretos. Algunos caminos parecen infinitos, los pasillos de los hospitales demasiado largos, las paredes de las prisiones demasiado silenciosas y las montañas demasiado vacías. Pero detrás de cada uno de estos secretos hay historias reales que las personas vivieron y que nunca pudieron olvidar. Hoy, 4 de esas historias. Y si quieres escuchar aún más historias reales de miedo, no olvides suscribirte al canal, darle like y escribir en los comentarios qué historia contarías tú. Tus palabras pueden ser parte del próximo episodio. Historia 1. La carretera nocturna. 3 golpes en el metal. El motor ronroneaba suave y constante, como si arrullara la cabina, pero José no se arrullaba. Estaba acostumbrado a esa canción, al zumbido pegajoso, a la ligera vibración del volante en sus manos, al monótono tuk-tuk-tuk de las juntas del asfalto bajo los neumáticos. La noche era espesa, como el petróleo. El borde de luz de los faros solo mordía 20 o 30 metros de oscuridad. Más allá de esa frontera, el mundo simplemente dejaba de existir. Hora, 23:47. Ruta, a través de un tramo montañoso, sin iluminación, con gasolineras escasas y un solo motel que todos los conductores llamaban Faraón, por el neón dorado polvoriento sobre el tejado. Faltaban aún unos 40 kilómetros para llegar. «Bueno, viejo», murmuró José, acariciando el salpicadero. «Llegaremos al Faraón, y allí tomaré un café. De paso arreglo la radio». La radio llevaba 1 hora fallando. A veces silbaba, otras se sumía en el silencio. José cambió de canal un par de veces. Nada. En el teléfono también, sin red. La noche se lo llevaba todo. Sonidos, conexión, certeza. Puso el control de crucero y se estiró para alcanzar el termo. El sorbo fue como un disparo, abrasador, brusco, amargo, y por un segundo le devolvió la claridad. En el espejo retrovisor lateral pasó una sombra apenas perceptible, y José, sin tiempo para asustarse, miró reflexivamente la carretera. Vacío. Los faros dibujaban una fina línea blanca en el asfalto, barandales donde ocasionalmente brillaba un reflector. 10 minutos después, lo vio. Algo oscuro, de forma irregular, como un saco apelmazado, estaba sentado en el carril. José pisó los frenos por inercia. El cinturón se clavó en su pecho. El camión cabeceó. Se oyó el chirrido del ABS. Quedaban 6, 5 metros hasta el objeto. La pesada máquina se detuvo. Los neumáticos se frotaron suavemente contra el asfalto. José exhaló y buscó la linterna. La luz barrió la carretera. No había nada en el asfalto. Ni saco, ni sombra, ni siquiera una huella. Barandales, el grisáceo arcén de piedra, arbustos dispersos, el asfalto liso como una mesa. «Estoy alucinando», se dijo al vacío, y aún así pasó el haz de luz por la hierba, por la gravilla, por esas marcas apenas visibles, donde a veces los animales dejaban rastros. Vacío. De vuelta en la cabina, se quedó 1 minuto más, sin encender el motor, escuchando el silencio. Era casi físico. Lo arrastraba, lo oprimía, como una manta pesada. El viento a esa altura gustaba de tocar silbatos. Las finas rendijas de las puertas respondían con un prolongado «¡Uh!». En algún lugar profundo del remolque algo chasqueó. Una cinta se apretó, una caja se volcó. Sonidos normales. Pero esa noche los sonidos normales parecían extraños. Arrancó. La radio cobró vida inesperadamente. Un breve chirrido, como si alguien hubiera pasado una uña por el micrófono, e inmediatamente después, silencio. José presionó el botón. Canal 19, adelante. ¿Hay alguien en la montaña? Un silbido. Luego, como un suspiro ajeno en el altavoz. No una palabra, no una frase. Y de nuevo nada. Apagó la radio. Tras otra curva, donde la carretera se pegaba a un muro de piedra, los faros captaron una silueta en el arcén.
Una mujer. Una camisa blanca hasta las rodillas. O un camisón. El pelo pegado a la cara. Caminaba, sin levantar la cabeza, como una sonámbula. José, por instinto, redujo la velocidad a 30 y puso las luces cortas. Señora! Abrió un poco la ventanilla. El frío golpeó su mejilla. ¿Necesita ayuda? Ningún movimiento, ni un giro de cabeza, ni un gesto. La mujer seguía caminando, mirando la oscuridad a sus pies. José arrimó las ruedas a la línea para no rociarla con viento. La figura estaba ya a 1 metro del parachoques y desapareció. No en el sentido de que se saliera del foco de luz, simplemente, en un segundo estaba, en el siguiente, el arcén vacío. ¡Maldita sea!, maldijo, apretó el volante. Al espejo, al espejo. En el espejo lateral izquierdo, el oscuro borde de la carretera, en el derecho, el muro de piedra. Nadie. Se mordió la lengua. No había sabor a sangre, así que no estaba dormido. ¿Entonces qué? Cansancio, se dijo. Curioso viejo, viste un fantasma en camisón y decidiste que el café era flojo. Aceleró. Quería llegar al faraón lo antes posible. Y entonces, como si fuera una señal, la cabina se llenó de un olor a humedad. Esa humedad que se encuentra en los sótanos, con un matiz a hierro. José incluso miró hacia atrás. Por supuesto, no había nadie. Pero el olor era claro, denso. El motor ronroneaba uniformemente, y de repente le pareció que alguien a su espalda tomaba una respiración profunda, igual que él mismo 1 minuto antes. Miró bruscamente el espejo retrovisor. En el rectángulo de cristal danzaban los tenues reflejos del salpicadero, y, por un segundo le pareció que alguien estaba sentado en el asiento del pasajero. Un vacío negro en el rostro, el contorno blanquecino de un hombro. Parpadeó. El asiento estaba vacío. El apoyabrazos, la manta doblada, los albaranes. Basta. Hasta el faraón y basta. 3 curvas más. 5 kilómetros más. ¡Bum! El golpe llegó en la puerta derecha de la cabina. Sordo, pesado, como si un puño hubiera impactado en el metal. El camión respondió con un temblor apenas perceptible. Reflejo. Mirada a la carretera, mano en el volante, dedos en el freno. Un segundo, boom, llegó por la izquierda, esta vez más cerca del pilar. José gritó entre dientes: ¿Quién está ahí? Y apretó el botón del bloqueo central de puertas, aunque las puertas ya estaban cerradas. El tercer golpe fue más débil, como de advertencia. 3 golpes. Y silencio. No se detuvo. No quería detenerse. La razón le decía: detente, revisa la cabina. Tal vez se soltó un sujetador, tal vez golpea una rama, tal vez piedras de debajo de las ruedas del remolque. Pero su cuerpo se negaba. Cualquier tal vez parecía más seguro que la opción de «hay alguien ahí». Delante brilló el oro del neón, el neón del faraón, desgastado por el tiempo, pero aún visible en la oscuridad. José entró al estacionamiento como si escapara de una persecución. Quitó la marcha, apagó el motor, y se dio cuenta de lo fuerte que zumbaba en su cabeza su propio miedo. El silencio, después de la parada, no era silencio. Resonaba. Dentro del motel estaba vacío. Detrás del mostrador dormitaba un hombre delgado de unos 60 años. Unas gafas oscuras ocultaban su mirada. El anciano levantó la cabeza y señaló con el dedo la máquina de café, como diciendo: «Sírvete tú mismo». «Oiga», empezó José, y luego se dio cuenta de lo estúpido que sonaría. «Solo café». El vaso de plástico temblaba en su mano. El vapor caliente olía a la amargura habitual, y solo entonces notó que su palma estaba manchada con algo gris, como polvo fino. Pasó el dedo por la manga de su chaqueta. En la tela quedó una fina marca gris blanca, como de yeso viejo. «¿Usted hace reparaciones?», preguntó José al dueño dormitando, mostrándole la manga. «¿Reparaciones?». El anciano se quitó las gafas. Sus ojos, decolorados,
casi lechosos. «Number. ¿Por qué?» «No», me pareció. Regresó al camión dando un rodeo. «Costumbre». Alumbró con la linterna las ruedas, el enganche, los costados del remolque. Se acercó a la cabina, pasó la mano por el metal de la puerta en el lugar donde, le pareció, había habido un golpe. En la palma de la mano quedó el mismo polvo, seco, fino, gris blanco, como de paredes viejas. José encendió la luz interior y tiró de la guantera. Sin motivo, solo para hacer algo. La guantera se cerró de golpe tan bruscamente que él maldijo. Y entonces, en ese mismo silencio mortal, desde el altavoz de la radio se escuchó: «Sé, recibo». Se sobresaltó. «¿Quién es?» «Detrás». La conexión se cortó. Pausa. Sintió frío en los dedos, aunque la cabina estaba cálida. Lentamente levantó la vista. En el parabrisas, desde el lado del pasajero, en la superficie interior del cristal, aparecieron 3 rayas verticales semitransparentes, como si alguien hubiera pasado 3 dedos mojados de arriba a abajo. Aparecieron lentamente, desde dentro, como una huella de aliento en el frío. Su mano se estiró sola para limpiarlas. Sus dedos tocaron el cristal y en ellos quedó humedad. Humedad simple, normal, y nada de magia. ¿Pero por qué estaba allí? ¿De ese lado? Retrocedió. Entonces notó otro detalle. En la alfombrilla del pasajero, entre el asiento y la guantera, yacía un trozo de tela. Muy pequeño, de hilo, de un blanco sucio. Lo tomó. Olía a humedad y a algo metálico. Abrió la puerta y salió. Aspiró el aire nocturno como si en él hubiera salvación. Sobre el estacionamiento se extendía un cielo estrellado. El viento jugaba con el letrero. José rodeó el camión una vez más, esta vez mirando bajo el estribo del pasajero. Allí, donde se desmoronaba el viejo anticorrosivo y donde se acumulaba el polvo de la carretera, vio huellas. No exactamente huellas, más bien manchas de suciedad, largas, ligeramente estrechándose hacia el final, con surcos paralelos, como de 3 dedos. En algunos lugares, 4. Cerró los ojos. «Bien, estás cansado, estás sobreexcitado, no busques sentido». Subió a la cabina, puso el vaso en el portavasos y bloqueó las puertas por segunda vez, aunque ya había presionado el botón. «Hasta el amanecer», se dijo. «Con el amanecer todo es siempre más fácil. Dormiré un poco». No durmió. Se acostó atravesado en los asientos, las manos sobre el pecho, como un cadáver. Cada susurro se convertía en una señal. A las 2:43, algo se movió suavemente en el compartimento del motor. Ni un ratón, ni un gato. El sonido era demasiado corto, como el chasquido de un interruptor. A las 3:07, la radio crujió sola, como si alguien hubiera girado la rueda del volumen. A las 3:24, se oyó un ligero paso detrás de la puerta. Uno, luego otro, luego silencio. El sueño no llegaba, y se levantó, encendió el motor, decidiendo que era mejor seguir conduciendo. Las luces de los faros cortaron el estacionamiento, y precisamente en esa luz apareció la mujer, la misma con la camisa blanca. Estaba parada al borde del haz de luz, sin moverse, como una fotografía borrosa. José se quedó inmóvil, pero su corazón no. «¿Qué quieres?», preguntó. Salió ronco. «¿Qué haces aquí?». Ella levantó la cabeza. Su rostro parecía no existir, no en el sentido de que faltara, sino en el sentido de que la sombra del cabello y del velo de la noche ocultaba sus rasgos. Por una fracción de segundo le pareció que sus ojos brillaban, con una luz débil, pantanosa. Dio un paso, pero no hacia él, sino ligeramente a un lado, como si indicara el camino. Y sus dedos, largos, demasiado largos, describieron en el aire un gesto apenas perceptible. «Aquí». José apagó las luces, y la mujer desapareció. En la oscuridad solo estaba el motel y el viento. La mañana llegó sin melodías, con una niebla pálida sobre la carretera
y una sorda sensación de que esa noche se le había clavado, como un hueso en la carne. Se dirigió a un taller de reparación en un pequeño pueblo a 40 kilómetros. El mecánico, un joven en un mono naranja, miró dentro de la cabina. «¿Qué buscamos?» «Revisa las bisagras de las puertas y el revestimiento», dijo José, como si alguien hubiera golpeado, desde fuera, y dudó. «Y se ha soltado algo, supongo». El chico asintió. Una hora después salió, secándose las manos. «De hierro, todo bien, pero...» dudó. «Si vieras lo que tienes debajo de la junta de la puerta, como si hubieran hurgado en yeso viejo. Mucho polvo, y en el cristal del pasajero, extrañas manchas, como si hubieran pasado un dedo desde dentro. ¿Estás bromeando? Los chicos dijeron que tú mismo, como lo revisaste, lo pasaste. ¿Es así?» José lo miró en silencio. «No», sacudió lentamente la cabeza. «Yo no». El chico se encogió de hombros. «Bueno, lo limpiamos. Aquí tienes el recibo». Por la tarde, José se encontró con dos compañeros camioneros conocidos en una cafetería de carretera, Salvador y Ronnie. Charlaban de cosas triviales, los precios del diésel, las inspecciones, la navegación que siempre fallaba. José escuchaba y no quería hablar, pero Ronnie, notando su silencio, lo pinchó con el tenedor. «¿Por qué estás tan mustio? Parece que viste un fantasma». «Lo vi», dijo José, y contó, sin detalles sobre los ojos, pero contó sobre el cuerpo que desapareció, sobre la mujer, sobre los 3 golpes. Salvador no se rió, asintió. «No eres el primero en ese tramo. Mi primo también escuchó golpes. 3, siempre 3. Nadie sabe qué es. Algunos dicen que son niños de un accidente, otros, trabajadores de carretera, que murieron en un derrumbe. Otros, que es simplemente, ya sabes, una regla, como en el mar, 3 olas seguidas. Solo que mis chicos, cuando escuchan el primer golpe, no esperan el siguiente. Se van, y hacen bien». «¿Y la mujer?», preguntó José. «La mujer es peor. Si te detienes, irás tras ella, y no es seguro que regreses. Aléjate de esa zona en cuanto la veas, y no mires por la ventana». José asintió. La noche siguiente eligió otro camino, 60 kilómetros más largo, con una sección de peaje adicional, pero con luces de la ciudad en el horizonte y gasolineras cada 20. No quería volver a escuchar boom, boom, boom. Una semana después, regresó a esa montaña, por trabajo. El sol se ponía de color lila, el aire estaba limpio como el cristal. Encendió la grabación de la grabadora de video. Así se sentía un poco más tranquilo. La carretera transcurría sin incidentes. Las curvas eran familiares. En el kilómetro 32, el grabador de video subió el volumen por sí solo, un ligero crujido. Y alguien, muy suavemente, como si viniera del algodón, exhaló. «Detrás». José no miró atrás, simplemente aceleró. Y todo el camino hasta el primer cruce iluminado, miró solo hacia adelante, agarrando el volante como si de ello dependiera no el coche, sino él. Ya en el estacionamiento, volvió a escuchar la grabación. Había un crujido y un silbido, y, sí, en algún lugar, bajo el ruido, se escuchaba algo parecido a una palabra, pero tan indistinto que cualquiera a quien le diera la grabación diría: «Te lo imaginaste». No le dio la grabación a nadie. A veces, cuando ahora iniciaba un viaje nocturno, y de todos modos, a veces lo iniciaba, el trabajo es el trabajo, hacía 3 cosas. Primero, ponía el termo más cerca. Segundo, en el salpicadero, a la derecha del panel de instrumentos, dejaba la radio apagada. No quería escuchar suspiros ajenos. Y tercero, con cada mano, alternativamente, golpeaba el revestimiento interior de la puerta. 1, 2, 3, y escuchaba. En respuesta, siempre había silencio. Y solo una vez, en el límite de esa misma zona montañosa, escuchó,
como en algún lugar muy lejano, como si no viniera de fuera, sino de la propia trama de la noche, de su profundidad, respondió: 1, 2, 3. Fingió no haberlo oído, y nunca más durmió en esa carretera. Jamás. Si la carretera es una cinta negra, a cuyos bordes se alzan sombras ajenas, el hospital es un pasillo blanco, donde hasta las lámparas saben demasiado. En la siguiente historia, el silencio tiene una voz, y susurra. Aquí, Historia 2. Pasillos nocturnos. La mujer de blanco. Laura ama los turnos de noche porque el hospital se vuelve honesto. Menos gente, más verdad. El pitido de los monitores, el susurro de las cortinas, los pasos en el suelo de goma, como el pulso del edificio. Hoy, 6 pacientes, médicos en la sala de residentes, su compañera Carmen en la sala de procedimientos. 0037, la primera ronda, como de costumbre. Datos en la tableta, presión, saturación. Y de repente, un susurro fino, como si alguien hubiera dibujado aquí en el pabellón auricular. Susurro. Aquí, estoy aquí. Laura mira a su alrededor. Cristales, sombras de los goteros. Nadie. En la habitación número 5 la recibe la mirada de don Manuel. Después del derrame cerebral, habla con esfuerzo. Manuel, susurrando. Ella estaba sentada. Aquí. Laura. ¿Quién? Manuel. La mujer, de blanco. La leyenda la conocían todos. Los muertos no se van de inmediato. Pero Laura no es de leyendas. Regresando al puesto, casi choca con Carmen. Carmen, sin sonrisa. Acostúmbrate. Aquí pasa esto. Laura. ¿Lo viste? Carmen, tras una pausa. Lo vi, y no una vez. La luz al final del pasillo parpadea y se apaga. El corazón se le cae a los pies por un segundo de oscuridad. Las lámparas se encienden. Y allí está la mujer. Una larga camisa blanca, el rostro, en la sombra. Laura da un paso. Laura, apenas respirando. ¿Quién es usted? Un parpadeo. El pasillo está vacío. En el puesto sus manos tiemblan tanto que la tableta se le resbala. El timbre del aparato desgarra la garganta de la noche. Habitación número 2. El chico después del accidente se retuerce en convulsiones. Ella lo sujeta, llama al médico y entonces él abre los ojos y mira más allá de ella, hacia la esquina. Chico, grita. ¡Quítenla! ¡Está aquí! ¡Está sentada! Laura se gira y por una fracción de segundo ve una figura blanca al borde de la cama. No es una sombra, es un peso. La bombilla del techo arranca una chispa y la visión se desvanece. Estabilizan al chico. Más tarde él susurra: Chico. Ella esperaba. No me necesita a mí. Necesita que alguien vaya. El turno se estira como el chicle. A las 2:09, en el cristal de la sala de residentes, aparece desde dentro una mancha redonda y opaca, como si alguien hubiera apoyado la frente. Dentro no hay nadie. Carmen regresa con las cajas. Carmen, cansada. En el quirófano, la lámpara parpadeaba de nuevo. El técnico jura que el cableado es nuevo. Lo sabemos, ¿verdad? Aquí lo nuevo rápidamente se vuelve viejo. Laura asiente. Vuelve al pasillo. En el espejo de la curva, la trampa visual habitual, se ve a sí misma y no a sí misma. Detrás de su hombro izquierdo, una vertical blanca borrosa. Se gira bruscamente. Vacío. Vuelve a mirar el espejo. Ya solo está ella. Laura, en voz baja. No tengo miedo. Susurro, muy cerca del oído. Yo... no. A las 3:20, las lámparas se apagan por un segundo en todas las salas a la vez, como si alguien hubiera pulsado el interruptor general, y mientras las fuentes de emergencia recuperan la luz, en el crepúsculo se oye como desde el panel del ascensor unas manchas se alejan por el azulejo. ¿Agua? No, como condensación en un cristal frío, pero en el suelo. No hay rastros un minuto después. La física por la noche no se lleva bien con la lógica. Antes del amanecer, Laura revisa la sala número 3. La anciana Elvira, que se fue ayer,
Estaba aquí. La sábana está limpia, pero en la mesita de noche, su rosario. Se lo llevaron a su hijo por la tarde. Ahora está aquí, frío como una llave. Laura, en un susurro. Carmen, el rosario de Elvira. Carmen, también en un susurro. Déjalo, por la mañana se irá solo. Laura da la última ronda. Al final del pasillo, donde siempre hace un poco más de frío, le parece que el aire se espesa como jarabe, y abriéndose paso a través de esa densa capa, comprende. La mujer de blanco no camina. Siempre está allí, solo que a veces Laura es la que mira. La mañana trae el animado ruido de las lanchas y la luz del día, en la que no hay nada extraño. Pero al terminar el turno, Laura se da cuenta de que responde al vacío. Laura. Te veo, susurro. Yo, a ustedes. Ella sale a la calle. La ciudad se despierta, los autobuses resoplan, el barrendero echa agua en la acera. Laura saca el teléfono para escribir a Carmen, gracias por el turno. Y en la pantalla negra, donde se refleja su rostro, por un instante parece, detrás de su hombro hay alguien de blanco. Parpadea, vacío. La pantalla se apaga. En la carretera puedes pisar el acelerador. En el hospital, llamar a un médico. En la cárcel, solo escuchar cómo la piedra enseña la humildad. La siguiente historia es sobre paredes que recuerdan el dolor mejor que nosotros y sobre cómo la costumbre de los gritos no siempre es una defensa. Historia 3. La cárcel. Voces tras las rejas. San Marco es como un barco varado en tierra. El ladrillo se pudre lentamente, el óxido florece en las barras y cada cicatriz de la pared es de las que no cicatrizan. Jorge llega al turno de noche como novato, exmilitar, fuerte, racional. El superior Miguel le entrega una linterna, las llaves y una advertencia. Miguel: el bloque C está vacío. Camina, pero no te detengas. Allí hay ecos. Jorge, sonriendo: ecos de ratones. Miguel: de ballenas si quieres. Lo principal es no hablar contigo mismo. 22:40. Los pasillos vacíos reciben los pasos como un pozo. El agua, huecos, profundos. En el bloque C huele a moho y cal vieja. Una mancha húmeda en la pared se parece a una figura con los brazos levantados. Una pareidolia común, pero la piel del cuello de Jorge se eriza como un puercoespín. El primer susurro es como el sonido del papel. Voz 1, apenas. Viene. Voz 2, silencio. Jorge mira dentro de una celda vacía, una litera sin colchón, en la pared garabateado 10 días, 10 veces seguidas. El susurro viene de detrás, se da la vuelta bruscamente. Solo la niebla de la linterna y el polvo. En la celda de los condenados a muerte ve un bulto bajo la sábana. Alguien está acostado. Abre la puerta. La sábana no está. El colchón está desnudo. Chasquea la lengua y se ríe al vacío. Jorge: bonito, casi me lo creo. A las 2:57 suena algo que no debería sonar. Una campana. La quitaron hace 20 años, pero ahora el repique, pesado, real, viene de arriba y corta el tímpano de la noche. Jorge deja caer el vaso de café, corre por las escaleras. El repique se apaga. El silencio es pegajoso y pasos a sus espaldas. Se da la vuelta con la linterna. El haz choca contra el ladrillo y el ladrillo lo mira con los cortes vacíos de las grietas. En la ventana de la celda C12 hay una silueta. Manos en las rejas, cabeza inclinada. Jorge grita: Jorge, la celda está vacía. ¿A quién voy a abrir ahora? Corre, golpea la cerradura con la llave. La abre. Vacío. El polvo en el haz de la linterna gira como nieve. En la pared, Dios me abandona. En el suelo, un botón viejo. Lo levanta, frío como el hielo. Volviendo al puesto, nota que el manojo de llaves no cuelga donde lo dejó, sino que está en el suelo, como si alguien lo hubiera dejado con cuidado.
sin sonido. Miguel aparece por la mañana. Miguel mirando a Jorge. ¿Y bien? Jorge, secamente. ¡Ratas! ¡Grandes! ¡Tocan la campana! Miguel asiente. Miguel. Las ratas también silban a las 3:09, y sus pasos son muy parecidos a los humanos. La noche siguiente, Jorge trae una grabadora. Mala idea. Cuando grabas el silencio, este empieza a hablar. A la 1:13 en el pasillo C, la grabadora capta una respiración. A la 1:14, la palabra ayuda al inhalar, como si se pronunciara con la garganta sin lengua. A la 1:15, el roce de las uñas sobre metal. Por la mañana escucha, sonríe. Interferencias, corrientes de aire. Pero en la marca 1:14 entre los ruidos se pronuncia un nombre que no le había dicho a nadie. Jorge. Lo apaga y no lo vuelve a encender. La tercera noche es la más silenciosa. Un silencio como si la cárcel lo estuviera escuchando. En el puesto hay un registro de pases. En la portada, una huella de mano. Una mano de hombre ancha. Una mancha de polvo negra. Pone la suya encima. No coincide. Los dedos son más largos, más anchos. La limpia. La huella desaparece con demasiada facilidad. Polvo. Decide y se levanta. Para las 4 de la mañana, el agua de la ducha del personal se enciende. Nadie. Las puertas abiertas. De la ducha fluye vapor y en el espejo desde dentro aparece una frase. Letras irregulares, alargadas. No me olvides. No me olvides. Extiende un dedo. Las letras se extienden como baba de caracol. Detrás de él, un pasillo vacío, lleno de pasos ajenos. Después de la 4ª noche, presenta un informe. Turnos de noche. Excluir si es posible. Miguel firma sin preguntar. Miguel, aquí hay 2 caminos. O te ríes o escuchas. Mejor, reírse. Jorge, ¿y tú qué escuchas? Miguel, después de una pausa. Nombres. A veces, el mío. Jorge se queda trabajando. De día. Por la noche, San Marco vive sola. Y si pegas la oreja a su ladrillo, puedes escuchar cómo la piedra susurra con los dientes de aquellos que se empaparon en ella. Las carreteras, largas, los hospitales, luminosos, las cárceles, pesadas. ¿Y las montañas? Las montañas, justas, no son malas ni buenas, simplemente llaman si escuchas. Historia 4. Las montañas. El que llama en la niebla. 6 personas van a un puerto de montaña del que los guías dicen no con mal tiempo. Ana, la líder, práctica. Carlos, el bromista. Diego, las manos, sabe arreglarlo todo. Marta, cautelosa, le encantan los mapas y las leyendas. Ramiro, fuerte y silencioso. Tania, la que las montañas elegirán. Primer día, una postal, sendero, sol, arroyos, conversaciones sobre la vida. Carlos, en la cima pediremos un deseo. Marta, solo no muy fuerte, las montañas escuchan. Segundo día, el viento coge voz, el cielo se vuelve plomizo. Por la noche las tiendas zumban como velas. El viento trae diálogos ajenos, cortados en sílabas. Tania, adormilada. ¿Oyen? ¿Alguien llama? Ana, duerme, es el viento. Tercer día. La niebla llega como agua a un cuenco. Visibilidad, 10 metros, el mundo, de algodón. En la cresta, en un claro de la niebla, alguien está de pie. Un hombre encapuchado, no se mueve. Los ojos, como 2 clavos oscuros, un rayo, y ya no está. Ramiro, una piedra. Tania, firmemente. No, montan el campamento junto a un cuenco de piedra. La noche, susurrante. En el susurro, palabras. Tania oye claramente. Voz, suavemente. Ven aquí, ven conmigo. Tania, apenas audible. ¿Quién eres? Voz. Cerca, siempre cerca. Se sienta, los pies descalzos sobre la tela fría, los dedos en la cremallera de la tienda. La tela tiembla como la piel con el frío. Tira, lentamente, y sale. La niebla brilla como leche gris. La luz de la linterna extiende un chorro, como una cuchara de nata.
Delante, una silueta. Las manos bajas, la cabeza inclinada. No llama con las manos, llama con el aire. Por la mañana no está. Las botas en su sitio, la mochila, la taza con el té de ayer. Ana grita. Ana. ¡Tania! ¡Tania! El eco entra en los oídos como arena. Se dividen en parejas. Carlos y Marta encuentran en una piedra un semicírculo de huellas mojadas. No huellas de pies, sino unas huellas redondas, como si alguien hubiera puesto bastones. Diego y Ramiro escuchan. En la niebla, donde el sonido muere a 1 metro, escuchan risas o llanto. Marta, de repente. ¡Allí! Entre los troncos. Saludó. Corren. Las ramas cortan la cara. Bajo los pies. El vacío. Hasta el precipicio. Medio metro. Donde saludó, solo un montículo de musgo en una piedra, parecido a una palma. Por la tarde el susurro se convierte en una orden. Voz. Ven aquí. Ven conmigo. Ahora. Ramiro rompe a gritar. Ramiro. Ven aquí si eres valiente. La niebla se ríe. O es la nieve que se ha caído del saliente. Al amanecer, Tania está sentada junto al arroyo, mojada, con los labios azules, las manos en las rodillas. Ana, llorando. ¿Dónde estuviste? Tania, con calma. Lo seguí. Diego. ¿A quién? Tania. Al que llama. Ella cuenta. La niebla la sujetaba como una palma. Las piedras se movían, mostrando escalones. El agua hablaba. En los momentos en que cerraba los ojos, aparecían ante ella rostros. No aterradores, solo extraños. Miraban sin súplica y sin amenaza. Y a ella le parecía que un giro 1 metro a la izquierda era a casa y 1 metro a la derecha. Nunca. Carlos, en un susurro. ¿Por qué regresaste? Tania. Me dejó ir, dijo. Nos veremos de nuevo. Bajan en silencio. En el último tramo anegado de la pista, Ana mira hacia atrás. La niebla se ahoga en el azul, como la leche en la tinta. Le parece, en la cresta hay un punto, quizás una piedra, o quizás él. Las montañas no son malas, simplemente llaman a los que escuchan. Semanas después, Ana lee viejas notas de guías locales. En el puerto X, la gente se pierde con más frecuencia después de noches de niebla. Vuelven, pocos. Hablan de una voz que muestra escalones en la oscuridad. En los márgenes, a lápiz, no vayas al llamado. Ana cierra el cuaderno. En el apartamento hay silencio. Fuera de la ventana el viento susurra una hoja de cartel. Y en este silencio cotidiano de la ventilación, le parece oír apenas perceptible. Voz. Ven aquí. Sube el volumen de la radio. Siempre subimos el volumen de la radio. 4 historias. Carretera, hospital, cárcel y montañas. Todas son diferentes, pero las une una cosa. La noche en la que vive lo que no entendemos. Y cada uno que estuvo allí, hasta el final de su vida recordará. A veces, los horrores más terribles no son una invención. Es lo que llamamos realidad. Y ahora lo han escuchado todo. 4 historias, 4 caminos que es mejor no elegir en la oscuridad. Pero recuerden, esto es solo una pequeña parte de lo que esconde la noche. Y ahora imaginen, detrás de ustedes, crujió una puerta. Alguien pasó por el pasillo o en las montañas captaron un susurro. Quizás sea solo imaginación, o quizás una nueva historia que espera ser contada. Si les gustó, no olviden apoyar este canal. Suscríbanse, denle me gusta y escriban en los comentarios qué han oído o visto ustedes mismos en la oscuridad. Créanme, cada palabra suya es como un nuevo paso en esta noche. Y precisamente, sus historias pueden ser las próximas en el episodio. Y eso significa hasta el próximo anochecer.